Hola amigos de YouTube, somos de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca y a continuación les vamos a indicar dos circuitos de la materia de electrónica analógica y digital. El primer circuito consiste en una polarización colector-emisor y el segundo circuito es de timing. A continuación, mis compañeros indicarán los cálculos en el circuito y la simulación para comprobar los datos. Ya, como podemos observar, aquí tenemos el circuito en el protoboard, como también tenemos la respectiva simulación. Entonces vamos a observar la simulación para ver los datos que vamos a obtener en el circuito. Bueno, ahora vamos a presentar lo que son las simulaciones de nuestro programa, que es el Circuit Maker de nuestro circuito. En esta parte de aquí tenemos el voltaje en nuestra RE, que es nuestra resistencia del emisor. Acá tenemos nuestra resistencia de colector y nuestra resistencia de base. Para nuestra resistencia de base tenemos un voltaje de 28.65 milivoltios, que equivaldría a 0.028 voltios. En nuestro voltaje, en nuestro emisor colector, tenemos de 830.1 milivoltios, lo que equivaldría a 0.8 voltios. Y nuestro voltaje en la resistencia E, que sería de 434.0 milivoltios, que equivaldría a 0.4 voltios. Bueno, ahora nuestro compañero nos va a dar los valores reales de nuestro circuito. 3. Ya, a continuación vamos a demostrar en la parte práctica lo simulado anteriormente. Como podemos observar, primeramente en la simulación teníamos un voltaje de 3 voltios, una fuente de 3 voltios, entonces vamos a comprobar que tenemos también una fuente de 3 voltios, 3.09 voltios. Ya, a continuación, como podemos observar en la simulación, vamos a comprobar de la resistencia de base, que nos da un resultado de 0.03 aproximadamente voltios. Entonces vemos en la práctica que nos da un resultado de 0.0405 voltios. Ya, ahora vamos a ver el voltaje en el transistor colector emisor, que nos da 0.8 voltios. En la práctica nos da 0.71 voltios, lo que se aproxima bastante. También vamos a demostrar en la resistencia E, que nos da 0.4 voltios. Y como podemos observar, nos da 0.47 voltios. A continuación vamos a realizar las mediciones de una configuración Darlington. Comenzamos con el voltaje CC, que nos sale de 3.8 voltios. Vamos a medir el voltaje colector emisor del transistor 1, que podemos ver que nos sale 2.15 aproximadamente. En las simulaciones podemos ver que nos sale aproximadamente 2.61. Vamos a medir el colector emisor del transistor 2, que nos da de 1.54. Como podemos ver, en el transistor 2 nos da 1.9 aproximadamente. Vamos a medir el voltaje en la resistencia R3. Podemos ver que nos sale aproximadamente 1.54 y en la simulación tenemos 1.5. Hacemos el mismo procedimiento con la R4, que nos sale 1.53 también, y en la simulación nos sale 1.5. A continuación vamos a medir la intensidad de base del transistor. Procedemos a quitar la resistencia y calcular la intensidad de base, que nos da, como podemos ver en el multímetro, 1.54. Mediante el simulador podemos ver que nos da 1.50. Hacemos el mismo procedimiento para
calcular la intensidad del colector. Que quitamos la resistencia y medimos la intensidad del colector, que podemos ver que nos da 1.4647 aproximadamente. Hacemos lo mismo para la intensidad del emisor. Desconectamos un terminal de la resistencia y conectamos al colector, que nos da 0.46. En conclusión, bueno, para comprobar nuestros cálculos realizados necesitamos un circuito armado y con nuestras respectivas simulaciones en el cual podemos verificar que los voltajes tanto obtenidos en nuestro protoboard y en las simulaciones son los mismos. Bueno, con todo esto ha sido con todo. Espero que les haya gustado. Gracias.